Te doy la bienvenida a otro episodio de Emociones Encontradas, el podcast en el que exploramos el complejo mundo de nuestras emociones. Soy Alejandra Caicedo, psicóloga clínica y fundadora de Refugio, y hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para nuestra salud mental, los límites sanos. Establecer límites no es una cuestión superficial, hoy en día sabemos que es un acto de amor propio y de autocuidado, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia nuestras relaciones. Si queremos tener relaciones más completas, más profundas y más transparentes, los límites son supremamente necesarios. Y hay algo por lo cual me gustaría mucho iniciar esta cápsula y es una de las frases más poderosas y que más me han servido a mí, no solo en mi ser psicóloga y terapeuta, sino también en mi vida personal. Y es la siguiente frase. Cuando evitamos el conflicto externo es cuando inicia el conflicto interno. En este episodio exploraremos qué son los límites, por qué es tan difícil ponerlos y cuáles son los beneficios realmente de hacerlo. Además, vamos a ver que los límites son necesarios en toda relación humana. Si estamos hablando de pareja, de familia, en el ámbito laboral, académico y claramente en las amistades también. Y además hay algo muy particular sobre los límites. Solemos creer que al ponerlos nuestras relaciones se terminan o se van a dañar, pero en la realidad lo que ocurre generalmente es completamente lo contrario. Nuestras relaciones se fortalecen y se vuelven mucho más genuinas. Obviamente, para que esto suceda necesitamos saber cómo poner un límite sano sin hacerle daño al otro, pero sin hacernos daño a nosotros mismos tampoco. Y al final les compartiremos una estrategia práctica para empezar a establecer estos límites. Para iniciar, vamos a entender qué son los límites realmente. Los límites los podemos entender como estas fronteras claras y respetuosas que nosotros establecemos en nuestras relaciones e incluso con nosotros mismos para proteger nuestro bienestar emocional, mental y físico. Los límites también nos ayudan muchísimo a definir lo que sí aceptamos versus lo que no aceptamos en nuestras interacciones con los demás, permitiéndonos mantener estas relaciones mucho más equilibradas y respetuosas, que al fin y al cabo es lo que todos queremos en las relaciones que tenemos en nuestro día a día. Ahora, entendiendo esta definición, también es importante entender que los límites tienen una estructura y un contenido particular. Vamos a empezar con la estructura. Hay tres tipos de estructuras generales de los límites y quiero que se pregunten cuál de estas estructuras tienden a ser las más comunes en los límites que ustedes ponen. La primera estructura que existe son los límites muy rígidos. Son como estas paredes de los castillos súper rígidas, cerradas, inflexibles. Es como un muro que no deja entrar ni salir a nada. Es un límite que no se mueve. Y están los otros tipos de límites, que es todo lo opuesto, que son límites abiertos o difusos. Esto implica que son límites que no son claros, que pueden ser muy laxos, que son muy débiles. Y ninguna de estas dos estructuras es la mejor para los límites, porque en una estás poniendo un freno completo y te cierras ante cualquier cambio, y en la otra no te está realmente protegiendo a ti. Entonces, el tercer tipo de estructura es los límites claros. Este tipo de límites claramente es el ideal. ¿Por qué? Porque son lo suficientemente flexibles y adaptables cuando nuestras circunstancias cambian, pero también son claros y mantienen ese límite con el otro. Es decir, no es una pared ni muy rígida, pero tampoco es una pared muy débil. Ahora, habíamos hablado que existen estas tres estructuras en los límites, pero tienen también otros tipos de contenidos, que tienen que ver bastante con el área de nuestra vida en la cual debemos ponerlo. Dentro de estos contenidos encontramos los siguientes. Primero, hay límites físicos. Estos son los que nos ayudan a mantenernos cómodos, seguros, y no solo cuando tratamos con extraños, sino también cuando interactuamos con las personas más cercanas a nosotros. Por ejemplo, puedes decirle a alguien que prefieres un apretón de manos en vez de un abrazo o un beso en el cachete. O incluso puedes decirle a un amigo que necesitas descansar si están haciendo una caminata muy larga y estás muy cansado y necesitas un tiempo para recuperarte. Esto es un límite físico porque es donde estamos protegiendo nuestro espacio físico. E incluso podemos proteger justamente los espacios físicos que nos pertenecen, es decir, nuestra casa, nuestra habitación, la forma en la que queremos que los demás se comporten en nuestros espacios, porque eso hace parte de estos límites físicos.
El segundo tipo de contenido en el límite son los límites de tiempo. Estos son los que nos permiten centrarnos en nuestras prioridades, puede ser en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, sin sentirnos agobiados por las necesidades y los deseos de los demás. Imagínate, por ejemplo, que has tenido una semana de trabajo muy estresante, muy llena de reuniones, de entregas, y el fin de semana tus amigos te invitan a salir a un paseo que va a ser un paseo muy exigente físicamente, un tipo de límite de tiempo, es decir, que este fin de semana no vas a poder salir, tal vez proponer otro espacio, pero tomarte ese tiempo para ti. El tercer tipo de límite son los límites emocionales. Estos son súper importantes porque son los que garantizan el bienestar emocional y sobre todo el nivel de comodidad interna que todos tenemos. Cuando establecemos un límite emocional, podemos decir cosas como, no quiero hablar de este tema en este momento porque está siendo difícil para mí procesarlo. Tal vez cuando un amigo quiere hablar de un tema difícil para nosotros, podemos poner ese tipo de límites emocionales. O también si tenemos un amigo que a veces nos cuenta muchísimos de sus problemas todo el tiempo, podemos utilizar ciertos límites para no sentirnos tan abrumados por estos sentimientos del otro. Por ejemplo, decirle que claramente te puede contar, pero que no puedes estar todo el tiempo disponible porque es una situación que también te carga mucho a ti. Ese es otro tipo de límite. El siguiente tipo de límite son los materiales y financieros. Nosotros también podemos poner límites en esto que se extiende a nuestras pertenencias, como el dinero, nuestra ropa, nuestros carros, nuestra casa. Porque además, si eres una persona que le gusta mucho servir al otro, ayudar al otro, es probable que te cueste bastante decir que no cuando alguien quiere pedirte algo prestado, quiere pedirte incluso dinero, y es un tipo de límite que también es necesario establecer. Podemos decir cosas como, claro, puedes tener mi cargador prestado de mi teléfono, pero por favor me lo devuelves cuando termines o no se te olvide devolvérmelo. O también puedes decir cosas como, no, no puedo prestarte este dinero en este momento, tal vez en otro momento será, pero esta vez no puedo realizarlo. Como hemos visto, los límites personales pueden adoptar muchísimas formas, estas tres estructuras también, pero no todas las relaciones requieren los mismos tipos de límites. Eso también es importante decirlo. Por ejemplo, puede que necesites establecer algunos límites físicos con un compañero de trabajo, pero no límites financieros porque no se aplica en este caso, mientras que tal vez necesitas poner un límite financiero con un familiar, pero no un límite físico. Por eso es importante decir que los límites no están escritos en piedra y de hecho es muy necesario que estos límites sean flexibles, que se puedan adaptar a nuestras circunstancias nuevas, a nuestros retos de vida que van a cambiar con el paso del tiempo. Pero es importante que cuando cambien los podamos también comunicar al otro, porque aún en día tiende a ser bastante difícil leerle la mente a los demás. Y por esto es importante comunicarlo. Un ejemplo de este cambio de límite puede ser, si antes tú aceptabas ayudar a un compañero de trabajo en horas extra el fin de semana, un cambio de límite porque tal vez nació un hijo tuyo o simplemente quieres pasar más tiempo con tu pareja, le puedes comunicar que desde ahora vas a reducir las horas de trabajo el fin de semana para poder pasar más tiempo con tu pareja, pero que si necesitas la ayuda, podría pedírtela entre semana y estaría bien. Ese es un ajuste a un límite que antes era diferente, pero que se vale que cambie. Pero entonces, ¿por qué será que nos cuesta poner límites sanos? ¿Por qué será que a algunas personas les es prácticamente imposible poner un tipo de límite saludable, que no le haga daño a otros, que no le haga daño a sí mismo? ¿Por qué será? Hay algunas razones que vamos a hablar a continuación, empezando por este miedo al rechazo. Muchas veces no ponemos límites al otro porque tenemos mucho miedo que la otra persona nos rechace, que se vaya, sentirnos solos o solas, porque a veces podemos temer que nuestra pareja se aleje de nuestra vida a causa de estos límites. Y por eso puede pasar que termines aceptando muchísimas cosas que no estás de acuerdo con ellas. Entonces, este miedo al rechazo es uno de los factores más importantes por el cual tenemos tanto miedo a poner límites. El segundo punto es también la falta de experiencia a la hora de poner límites. Puede ser que vivimos en una familia que no se ponían límites o no nos enseñaron a hacerlo y por eso hoy en día en nuestra adultez nos puede costar. Entonces, si crecimos rodeados de personas que no ponían buenos límites personales, pues gestionar nuestros propios límites ahora puede llegar a ser todo un reto.
La siguiente razón puede ser porque tienes una personalidad muy complaciente. ¿Por qué? Porque si estás muy preocupado o preocupada por complacer a los demás, es muy posible que les permitas hacer cosas con las cuales tú no te sientes realmente cómoda. Tal vez puedes comprometerte demasiado en algunas actividades o aceptes ayudar a otras personas simplemente por el hecho que no quieres que te vean mal, no quieres que se sientan incómodos ellos y quieres que te quieran y te acepten a toda costa. Esa es otra razón. Y la última idea de la cual vamos a hablar del por qué a algunas personas se le dificulta es esta baja autoestima. Podemos sentir que no merece la pena expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestra identidad, porque no es lo suficiente, porque no somos realmente importantes y le damos prioridad siempre a lo que los demás quieren, lo que es valioso para el otro. Y eso nos hace ver una autoestima un poco baja que podemos fortalecer. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que los límites son completamente necesarios. Esto es una lección que entre más temprano la aprendamos, nos vamos a ahorrar muchos conflictos internos, sobre todo a largo plazo. Y también el saberlos poner de una forma saludable, de una forma tranquila, serena, pero también clara, es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar nosotros como seres humanos. Y les aseguro que va a hacer que tengamos una relación mucho mejor, no solo con el otro, sino con nosotros mismos también. Porque vamos a darnos cuenta que el expresar nuestra voz, el expresar nuestras necesidades, lo que nosotros realmente queremos y nos hace sentir cómodos, es una de las estrategias más grandes de amor propio que te invito a que empieces a poner en práctica en tu vida. Ahora, en este ejercicio práctico, vamos a hablar sobre la comunicación no violenta. Dentro de la comunicación no violenta existen varias estrategias de establecer límites de una forma saludable y hoy te voy a proponer la estrategia del sándwich de los límites. Imagínate que tenemos un sándwich con pan, queso, jamón y el otro pan de cierre del sándwich. El primer pan que vamos a usar para recordar esto de la comunicación no violenta es el expresar el hecho tal cual como sucedió. Vamos a poner un ejemplo, tal vez que te molesta que tu pareja deje sin lavar los platos, por ejemplo. Entonces, sería describir el hecho tal cual. Cuando deja sin lavar los platos, ahí no estamos poniendo nuestra interpretación, nuestras emociones, simplemente el hecho tal cual. El siguiente paso, que sería el queso, es ahí sí mencionar cómo nos sentimos con ese hecho. Entonces, cuando dejas de lavar los platos, yo me siento frustrada, por ejemplo. El siguiente paso, que sería el jamón, es expresar nuestra necesidad, que entonces se vería algo así. Cuando dejas de lavar los platos, yo me siento frustrada porque para mí es importante el orden. Por ejemplo, esa es tu necesidad, el orden en tu casa. Y el último paso, que sería el paso del otro pan, sería la petición. ¿Qué le quieres pedir a esa persona? Que es importante que la petición sea realmente algo que el otro puede cumplir de forma realista, de forma pues muy práctica. Y puede sonar algo así. Cuando dejas de lavar los platos, me siento frustrada porque necesito orden en mi casa y si estás de acuerdo, me gustaría que la próxima vez, si no lo puedes lavar, me avises y yo lo lavo. O tal vez lo puedas lavar, así te tome unos momentos más en tu día, pero para mí es importante. Estas son dos peticiones que la otra persona probablemente las va a poder cumplir y eso va a hacer que su relación seguramente vaya a mejorar porque tú expresaste lo que para ti es importante y le das la oportunidad al otro también de ajustarlo. ¿Quieres seguir desarrollando tu mundo emocional? Recuerda que puedes iniciar tu proceso terapéutico en Refugio visitando nuestras redes sociales o página web para mayor información.